Hola, hoy les presentaré mi proyecto de grado, Uso de agentes basados en LLMs para experiencias educativas gamificadas, asesorado por el profesor Rubén Manrique. Esta es la presentación de la agenda en 5 momentos. Este proyecto está enmarcado en la tesis doctoral del estudiante del doctorado de innovación, Edier Becerra. En Bellas Artes de Cali, muchos estudiantes de diseño gráfico se sienten estancados y frustrados al iniciar su tesis por la falta de una orientación clara, lo que ha elevado las tasas de repitencia hasta 4 veces del trabajo de grado. Para solucionar esto, aplicamos la gamificación, transformando el proceso académico en una aventura de descubrimiento que motiva al estudiante y le da autonomía. Sin embargo, el verdadero motor es la inteligencia artificial. Al utilizar LLMs y agentes, creamos un tutor virtual disponible las 24 horas que ayudará al estudiante a resolver dudas sobre la institución, el trabajo de grado, su programa en tiempo real y les puede ayudar a tomar mejores decisiones para graduarse con éxito. El objetivo de este proyecto es hacer uso de LLMs, LangChain, LangGraph y tecnologías web para crear una aplicación que sea el host de una experiencia gamificada y narrativa que ayude a los estudiantes en el proceso de estructuración temática de sus trabajos de grado. Adicionalmente, el objetivo es que la aplicación tenga un módulo que haga uso de Retrieval Augmented Generation para ayudar a los estudiantes a realizar consultas sobre la normativa de la institución, del programa de diseño gráfico y la asignatura de trabajo de grado basado en información factual previamente curada. Adicionalmente, también se busca realizar una evaluación de CUQ, Chat Usability Questionnaire, a los estudiantes de Bellas Artes y evaluar el impacto de la aplicación llamada Grafiguía en su experiencia de trabajo de grado. Grafiguía es una aplicación web en 3 capas. El cliente es una single page application realizada en el framework Angular. El backend está realizado en Nest.js, el cual es un framework de Node.js. La base de datos de la aplicación está implementada con el Database Management System PostgreSQL aunado al plugin pgvector, el cual permite incorporar una base de datos vectorial junto a la base de datos relacional. Finalmente, contamos con el servicio de Azure OpenAI, el cual suministra los servicios de inferencia para potenciar los agentes de IA de la aplicación. La aplicación web implementada en Angular cuenta con una arquitectura modular y escalable basada en componentes, servicios y guardas. Todo esto se une haciendo un uso intensivo de la inyección de dependencias, lo que hace que el desarrollo sea altamente desacoplado y bastante escalable. Para la autenticación y la autorización del lado del cliente se hizo uso de la librería Auth0, el cual permite tener un flujo de usuario y contraseña que lleva a un flujo de JSON Web Tokens con el servidor. Adicionalmente, nótese en el diagrama de la derecha que la capa de servicios es la encargada de la comunicación con la API REST expuesta por el backend. El backend, implementado con el framework Nest.js, el cual se ejecuta sobre el runtime Node.js, también cuenta con una arquitectura modular basada en la inyección de dependencias. Esto tiene la gran ventaja de que permite facilitar un diseño orientado al dominio, un Domain Driven Development. A nivel general, contamos con un grupo de módulos principales como evidenciamos en la lista que estamos viendo. Uno para usuarios, sesiones, capítulos, medallas, sesiones gamificadas, interacciones de preguntas y respuestas y un módulo especializado para la integración con los modelos de lenguaje. El backend cuenta con un conjunto de funcionalidades que son transversales al funcionamiento de toda la aplicación. Estas están enfocadas en la autenticación, basada en flujos de JSON Web Token, la autorización basada en roles, principalmente root, administrador y usuario, la validación de las peticiones del cliente, el formato correcto de las respuestas del servidor y el login de las actividades de los usuarios. Los módulos Chats y Game se encargan de manejar la lógica de negocio necesaria para que funcionen las interacciones gamificadas como de preguntas y respuestas.
mientras que el LLM Service es un servicio altamente especializado que contiene los grafos que personifican los diferentes agentes de IA de la aplicación y lo conecta con el servicio de Azure OpenAI. Cada módulo de la aplicación se compone principalmente de controladores, los cuales exponen la API REST de servicios, los cuales se encargan de la lógica de negocio, entidades y enumeraciones, los cuales son la representación del modelo del dominio, y DTOs, que son objetos simples que permiten la validación y la flexibilidad de los datos en su transferencia. Manchita Responde es la funcionalidad de preguntas y respuestas interactiva que ofrece GraphGIA. Esta funcionalidad está implementada como un grafo de estados utilizando LangChain y LangGraph, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha. Se implementó utilizando el modelo GPT-4o Mini del 2024 para las completions, es decir, las respuestas que genera el agente hacia el usuario. Asimismo, se utilizó el modelo OpenAI Text Embedding 3 Small, el cual es un modelo de embeddings pequeño y de bajo costo, también del 2024, el cual se utilizó tanto para generar los vectores que alimentan la base de datos vectorial en base al corpus documental, como para realizar las consultas a esa misma base de datos vectorial mediante búsquedas semánticas. Las principales funcionalidades a destacar de Manchita Responde, habilitadas gracias a su arquitectura implementada con LangChain y LangGraph, son la memoria, es decir, el agente recuerda interacciones anteriores de turnos anteriores en la conversación con el usuario, nodos condicionales que permiten dirigirse a un nodo u otro dependiendo del input del usuario, y llamadas a herramientas o decisiones que pueda determinar un LLM. Permite también implementar bucles para realizar mejores búsquedas semánticas. En este caso, se determinó que si los documentos recuperados en una búsqueda semántica no son lo suficientemente relevantes para responder de manera satisfactoria la consulta del usuario, Manchita Responde es capaz de reformular la búsqueda semántica hasta un máximo de 3 veces con el fin de encontrar mejores documentos que puedan dar un contexto más relevante para generar la respuesta. Asimismo, es capaz de detectar la primera vez que un usuario envía una consulta sustanciosa en significado, lo cual hace trigger de la generación automática de un título para ese chat con Manchita, de manera similar a aplicaciones populares como ChatGPT, Claude o Gemini. Finalmente, es capaz de realizar recuperación de documentos, pero también de fuentes, es decir, el usuario va a ver en su interfaz la fuente a la cual pertenece cada documento. Manchita Guía y Manchita Explora son las funcionalidades que ofrece GraphGIA, que consisten en conjuntos de grafos de estados implementados también en LangGraph y LangChain, cuyo objetivo es apoyar al estudiante en la estructuración de su trabajo de grado, de tal manera que los personajes o los agentes impulsan activamente al estudiante a reflexionar sobre su trabajo. Para esto se hace uso extensivo de prompt engineering para darle dirección a la personalidad de los agentes, dado que están interpretando un personaje. Adicionalmente, se utiliza también el prompt engineering para orientar la generación estructurada y correcta de respuestas de tal manera que el estudiante pueda progresar en un flujo gamificado. Adicionalmente, estos agentes también hacen un uso extensivo de respuestas estructuradas, es decir, respuestas generadas por los LLMs, los cuales se deben conformar a un esquema estrictamente definido y tipado para que se pueda interactuar con estas respuestas de manera programática. ¿Esto para qué es útil? Es útil para evaluar la calidad de las respuestas de los usuarios. Es decir, si yo quiero determinar que un usuario ha dado una respuesta de alta calidad para decidir si puede continuar al siguiente capítulo o no, yo debo hacer un llamado a un LLM que determine de manera estructurada si la respuesta del usuario cumple con ciertos criterios de calidad o no. Y debo limitar su respuesta a un valor booleano y
posiblemente también a una explicación de por qué el LLM considera que la respuesta fue satisfactoria o no, la cual se puede utilizar para darle feedback al usuario. Manchita Guía hace uso de interrupts para detener la ejecución de un agente en medio de un nodo, de tal manera que pueda esperar el input de un usuario. Esto se llama Human in the Loop y permite que el grafo de estados represente las diferentes etapas de un flujo conversacional entre el agente y el estudiante, lo cual es ideal para representar interacciones narrativas que tienen diferentes etapas. Esto se diferencia a Manchita Responde, en el cual el grafo de estados no representa las etapas de una conversación, sino que se limita a representar diferentes pasos de procesamiento que se repiten cada vez que el agente responde. Para la capa de persistencia de la aplicación se optó por el motor de base de datos PostgreSQL. Esto se debe a que cuenta con una estructura relacional, lo cual permite representar el dominio de una manera normalizada. Sin embargo, también cuenta con la flexibilidad para representar datos de manera no estructurada gracias al tipo de dato JSON. Adicionalmente, es muy sencillo realizar transacciones que cumplan con los criterios ACID. Finalmente, no cuenta con vendor locking debido a que es libre y gratis. El dominio se modela en el backend a través de las entidades y estas se plasman en tablas en la base de datos gracias al ORM Type ORM. Esto facilitó la prototipación iterada para diseñar un modelo de dominio que representara de manera sencilla y normalizada los elementos requeridos para representar los diferentes elementos de grafía, en particular el usuario, sus roles, la representación de los chats en las interacciones de preguntas y respuestas, lo mismo para las interacciones gamificadas y los diferentes componentes de gamificación, como pueden ser el puntaje y las medallas. Asimismo, se modela el logging de las sesiones de actividad de los usuarios para toma de datos por parte de la aplicación. La base de datos vectorial fue alimentada con un corpus documental de documentos institucionales, académicos y de consulta, previamente curados y formateados para facilitar su uso con el Retrieval Augmented Generation. En particular, se realizó una transformación a fuentes documentales separándolas en chunks con ayuda de pandas y LangChain, resultando en documentos JSON más óptimos para ser consultados por RAC. Cada chunk tiene un sobrelapamiento con sus vecinos para preservar el contexto. En este caso, se utilizaron chunks de 1000 caracteres con un sobrelapamiento de 200 caracteres. Adicionalmente, se incorpora metadata adicional en cada documento JSON como la fuente y la temática, lo cual potencia considerablemente la precisión en la búsqueda semántica. Ahora me interesa mostrarles el funcionamiento de Grafiguía. Acá funcionalidad por funcionalidad. Comenzamos por el login con usuario y contraseña y de esa manera podemos ingresar. Esa es la vista de los créditos. A partir de ahí es posible ir a la vista del perfil, en la cual es posible ver las medallas obtenidas por el usuario y por otros usuarios. Ese es el aviso legal. También es posible acceder a un overview del tiempo que se ha dedicado a cada actividad en la aplicación. También es posible para los usuarios con rol root o administrador administrar los usuarios. Desde esta vista es posible crear un usuario como vemos en el ejemplo en pantalla. También es posible cambiar su contraseña, lo cual es muy práctico para las pruebas administradas por un profesor en un aula de clases. Asimismo, es posible editarlas con los mismos valores con los que se pudo haber creado. También es posible eliminar los estudiantes.
También hay una funcionalidad que consiste de descargar un CSV de ejemplo que es útil para llenar los datos de múltiples usuarios de tal manera que se puedan cargar masivamente, como se muestra aquí, en donde se cargaron 10 estudiantes de manera inmediata. Ahora vemos la funcionalidad de Manchita Responde con el usuario interactuando con el chatbot. Como se dan cuenta, en la primera interacción no hubo fuentes, pero cuando le preguntó por consejos para el proyecto de grado, sí trae fuentes debido a que hay información correspondiente en la base de conocimiento. Lo mismo cuando le preguntamos sobre herramientas open source para el diseño. También tiene una funcionalidad para darle like o dislike a las interacciones y agregar comentarios. Aquí estamos viendo el capítulo 1 de la funcionalidad de Manchita Guía. En este modo es posible ver una funcionalidad de autogeneración de respuestas en el rol del usuario. Esto tiene una utilidad netamente de desarrollo y solo está disponible para el usuario root y los administradores, y permite probar fácilmente la aplicación. En este momento el usuario está interactuando en el capítulo 2, el cual consiste de la definición de la modalidad de trabajo de grado, y debe superar el primer reto real de la interacción gamificada, en la cual debe argumentar con por lo menos 100 palabras y con cierto nivel de calidad el por qué considera que cierta modalidad de trabajo es la mejor para él. Y es un ejemplo del flujo general de las interacciones narrativas gamificadas. Manchita reta al usuario a reflexionar sobre algo de su proyecto de grado y el estudiante debe superarlo con una argumentación de calidad. Aquí vemos el usuario en el cual quiere pelear contra el agente. Dice, no sé nada, tengo pereza, y como podemos ver, no puede avanzar debido a que los bucles de validación explicados anteriormente no lo permiten. Aquí podemos ver la funcionalidad de bitácoras. Las bitácoras son una especie de formularios que se pueden llenar manual o automáticamente con la información generada en cada interacción El narrativa Chatbot Usability gamificada. Questionnaire, o CUQ, es una escala psicométrica especializada de 16 ítems diseñada para medir la experiencia de usuario de los chatbots. Tras analizar con detalle los resultados del CUQ diligenciado por 29 estudiantes, identificamos principalmente 5 áreas en las que se evidencian fortalezas de los agentes y 2 áreas que tienen deficiencias críticas. Las principales fortalezas se reflejan en que los estudiantes consideran que las respuestas de los agentes son útiles, apropiadas e informativas, es fácil de manejar, es acogedor, fácil de usar y que tiene una personalidad atractiva. Sin embargo, también debemos tener en cuenta para iteraciones futuras de este trabajo que las principales áreas de mejora identificadas por los estudiantes son el manejo de errores y la percepción de una interacción muy robótica con los agentes. Esto se puede deber a que los estudiantes hayan encontrado casos de borde especialmente interactuando con los agentes gamificados narrativos. A manera de conclusión, es posible afirmar que se completó un desarrollo satisfactorio de Grafiguía, siendo una aplicación web que utiliza inteligencia artificial, LangChain y LangGraph para potenciar agentes de preguntas y respuestas y agentes narrativos gamificados que potencian y soportan el proceso de definición temática de trabajo de grado de los estudiantes de Bellas Artes. También podemos identificar una obtención de resultados aceptables, aunque no excelentes, del CUQ. Esto indica que hay trabajo por realizar para mejorar la experiencia de usuario al interactuar con estos agentes. Y finalmente es posible evidenciar un potencial impacto positivo en el proceso de los estudiantes de Bellas Artes durante su trabajo de grado. Si bien el campo de desarrollos futuros y mejoras que se pueden realizar al proceso, tanto en el marco del trabajo de tesis doctoral como el presente proyecto de grado, es muy amplio, de manera acotada y se identifica que el trabajo futuro principalmente debe abordar un despliegue de la plataforma en Bellas Artes de manera más permanente y con mejoras en la usabilidad.
También se debe explorar el uso de modelos de frontera a 2026 y posiblemente de otros proveedores de servicios de inferencia, como por ejemplo GPT-5 como modelo de frontera o modelos de proveedores como Google o Anthropic. Adicionalmente, se considera importante que en el trabajo futuro se incluya un enhancement del frontend del cliente web, dando soporte para dispositivos móviles, mejorando la accesibilidad y en general la identidad visual y la usabilidad de la aplicación.